puer a eternus. Puer a eternus, sí. Estuve leyendo y Claro. estuve investigando un poco, más allá de lo que uno escucha, y me encantó, y me emocionó. Encima, un Pesci, ¿no? Que no es un tipo muy de fantasía, pero cuando habla del poder eterno como un intermediario entre la esencia y la personalidad, cuando se van distanciando, ¿no? Que puede, como vos decís, este señor puede saber cómo su esencia es un niño. Pero hay algo ahí que es tramposo, Pablo. Porque el Puer Eternus, viste que yo escribí un libro que se llamaba Puer Eternus, Sí. estudiando, yo qué sé. Bueno, hay tantas pavadas que escribimos. Buen momento para mí que me lo pase. Bueno, pero la esencia del Puer Eterno es la esencia humana, profunda. Claro. Pero de esto que te estoy hablando, habla de la personalidad. Es decir, una personalidad que ha enquistado a ese Puer Eterno. Por eso digo, es un magnífico ser, pero su esencia cristalizó allá atrás. Claro. Entonces, la pregunta que resuena es en qué sutil espacio vamos hilando armoniosamente el crecimiento, ¿no? Claro. Finalmente. Esa emoción, visual emoción me está haciendo esto, ¿no? Claro. Como una responsabilidad de saber qué cerca está. Está bien. Y descubrir, ¿no? Entonces, por eso pásame el libro. Me había olvidado que escribiste un libro entero. Sí, porque en esa época íbamos con Alberto a la abadía del Niño Dios. Y entonces el tema era una abadía, Niño Dios. ¿Y qué carajo es el Niño Dios? Y entonces ahí hurgando los libros de Moni Nicol y todo eso, salimos por el lado del Puer Eterno. Salimos en esa dirección, reflexionando acerca de la propia naturaleza humana que uno trae al nacer y que después se enquista, se cierra a través de la personalidad que viene a ser el encuentro con el mundo. Claro, y cómo cultivar, cómo nutrir la esencia. Hay muchas maneras. Una es el sufrimiento útil. Una es el sufrimiento útil. Voluntario, ¿no? ¿Eh? ¿El sufrimiento voluntario? No, útil. Tiene que ver con un juego que nosotros hacemos con realidades superiores. A ver si comprendo. Tiene karma yoga, de entregar el karma yoga, de entregar. No, claro, vos sabés que se te corta la voz cuando hablas, no sé por qué. Lo que pasa es que hay un delay. Sí, algo raro ahí, no sé qué. Bueno, explícame un poco. ¿Cómo? Explícame vos. ¿Qué cosa? Lo que dijiste. El sufrimiento útil. Pablo dice lo del sufrimiento útil. El sufrimiento útil.
Bueno, hay un sufrimiento útil y un sufrimiento inútil. El sufrimiento inútil es el que programaron en nuestra humanidad como conjunto los reptiles de Alfa Draconis. Y esto va a un nivel mucho más grande que simplemente nuestra humanidad. Es algo que tiene que ver con una realidad cósmica. Es decir, para la manifestación de la dualidad no solamente tiene que estar el bien, sino que también tiene que estar el mal. Es medio loco esto, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate el tema de la luna, nuestra luna, ¿no? La luna es un satélite artificial. ¿Habíamos hablado de esto? Algo. Bueno. Hablaste, pero yo no estuve. Bueno, si vos buscas en internet, en YouTube, ponés luna satélite artificial, te salen 100 videos hablando de la luna satélite Sí, artificial. he visto. ¿Eh? Sí, bueno, he visto. Ahora resulta que, ¿qué significa la luna en realidad? Significa que la Tierra daba una vuelta cada 6 horas y cuando engancharon la luna allí pasó a 24 horas. Una vuelta, ¿no? Pero aparte la presencia de la luna lo que trajo fue mareas, aumento y disminución del nivel de las aguas, avanzando sobre la Tierra y propiciando la fotosíntesis y la propia vida en sí misma. O sea que si uno ve a la luna como aquello que fue puesto para provocar que en la Tierra haya vida, es un plan de una dimensión inimaginable para nosotros, ¿verdad? Este plan, para mí, pergeñado por los reptiles de Alfa Draconis, que ponen a la luna allí como un tramallo para pescar, para cazar pescado. ¿Por qué? Porque en el rayo de la creación del Sol, la octava del Sol que se llama, ¿no? Sucede que entre la Tierra y la Luna hay un semitono faltante de esto que se manifiesta en un teclado, semitono faltante entre mi y fa. Fa es la Tierra, mi es la Luna. Hay un semitono faltante. Y ese semitono faltante, hay algo que permite que la energía fluya hacia la Luna, que es la vida sobre el planeta. Esa vida, ¿cuál es la energía que fluye hacia la Luna de la vida del planeta? Y es el sufrimiento. Lo que nosotros entendemos, la humanidad, nosotros le llamamos sufrimiento. Pero es un sufrimiento inútil, porque nada va a cambiar en la vida misma a través de esa calidad de sufrimiento. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ahora resulta que aparece... Inútil para la evolución del hombre. Para la evolución de la vida en sí misma. Las plantas, los árboles, los animales, el humano, todo lo que está vida, no evoluciona a través de ese sufrimiento. Es decir, el tiburón se come al otro pescado y se lo va a comer siempre. Y así va a suceder todo sin un proceso, digamos, de redención. ¿Está bien? Sí, yo sé que... Pero cuando aparece el invento del sol,
que es el ser humano, bueno, no es el sol, bueno, es medio complicado entenderlo o explicarlo, a mí me pasa, pero resulta que es una necesidad de la vida sobre el planeta que exista el ser humano. Y el ser humano va avanzando en su evolución hasta que razas extraterrestres terminan fabricando al ser humano. Y gracias a la necesidad de la octava del Sol, de que la vida se revalore a sí misma y retroceda a los grados de libertad hacia el Sol, eso sucede a través de la conciencia humana. Por eso, este bicho que somos nosotros tiene conciencia. Porque es una necesidad de la vida misma. Pero sucede a través de extraterrestres positivos que están a favor de la vida. ¿Entendés? O sea, entonces, el sufrimiento voluntario. ¿Cómo? ¿Sufrimiento voluntario? No, no es voluntario. Ah. No digamos voluntario. Vamos a decir que en el camino de regreso. Útil, dijiste. Claro, útil. En el camino de regreso al Sol puede haber dos calidades de energías que propician este crecimiento. Una es el sufrimiento útil y otra es la conciencia. Es decir, a través de la conciencia, del crecimiento de la conciencia, podés evitar el sufrimiento útil. Y el sufrimiento útil es todas las cagadas que vos te mandaste en tu vida que te empujan en dirección opuesta. Iluminarlas con conciencia. ¿Cómo? Iluminarlas con conciencia, presenciarlas. No. Sufrimiento útil. Sufrimiento útil son todas esas cagadas que uno se manda en la vida que te empujan en la dirección de la luz. Evitar eso significa no hacer las cagadas. Y no hacer las cagadas significa crecer en conciencia. ¿Está bien? Tomar una decisión, digamos. ¿Cómo? Que uno, cuando toma conciencia y puede discernir, evita el sufrimiento. Evita el sufrimiento. Bueno, es parecido a lo que... Hace necesario... Usted tiene derecho a no ser negativo. Claro. Perfecto. Lo manifestaba así como al revés, en vez de... Está bien. Y eso a mí me abrió a un panorama que recién ahora dije, Claro. ¿No es cierto, Alberto? Sí, estaba pensando el tema que el sufrimiento útil, como que, claro, se puede evitar, o sea, si nos dieran a elegir, sería mucho más económico para nosotros y rápido el camino de la conciencia. Pero, lógico, en la vida, en este mundo, desde que nacemos, sí o sí tenemos por delante algo, mucho, poco, pero va a haber sufrimiento útil. Siempre y cuando, que también es un tema, porque
va a poder ser útil en la medida, es como que una cosa con la conciencia van las dos de la mano, porque si vos no tomás cierta conciencia, jamás va a existir sufrimiento útil. Simplemente podría ser útil en el sentido de que no te querés volver a sentir el fuego quemándote la mano. O sea, es útil porque vos ya sufriste tanto con algo que decís, no quiero volver a pasar esto, y te empuja en la dirección contraria. Es como decir, voy para el lado que me sirve porque ya me di cuenta que para el otro lado me caga. Pero que es como que ese sufrimiento útil terminaría de tomar su verdadera dimensión y de ser lo que tiene que ser cuando finalmente es la toma de conciencia. La finalidad del sufrimiento útil finalmente es la toma de conciencia. Me parece como que finalmente se resume en la conciencia, porque lo que le da verdadera dimensión y te empuja para el lado correcto es la conciencia. Y a mi gusto esto es muy personal, porque después resulta que, ¿y qué es conciencia? Y yo entiendo fundamentalmente a la conciencia como la comprensión de la propia existencia. Darse cuenta que uno existe. A partir de que uno se da cuenta que uno existe, empieza a integrar la propia existencia a otras existencias. Y en el crecimiento ese llegamos a la conciencia final, a la conciencia de Dios. O sea, podríamos decir que en nuestro camino de evolución y de crecimiento llegaría un momento, porque claramente si el chico aprende a que el fuego quema y te lastima, a medida que ese chico va ganando experiencias y se va haciendo adulto, no necesita que el fuego lo queme para saber que no tiene que poner la mano en el fuego. Entonces, ese pibe, a medida que llega un momento en su grado de adultez, que ya no es un problema para él equivocarse de esa manera. O sea, habría algún punto en nuestro mundo, en nuestro proceso evolutivo y de crecimiento, pienso vamos al extremo, un Babaji ya no necesita aprender más a través del sufrimiento útil. Está en otro grado de aprendizaje. Me imagino que a ese nivel, para decir un extremo, ¿no? A ese nivel, nuestra única herramienta de crecimiento es la propia conciencia. Claro. Ahora, volviendo al principio, ¿no? Cuando hablábamos del Puer Aeternus y hablábamos de las características de ese niño eterno que somos, estamos hablando de esas virtudes de la conciencia que rápidamente se pierden a través de la personalidad, como ya sabemos. ¿A través de? La personalidad. ¿Sabes? No sé si tiene que ver, pero cuando fui a la abadía, que me invitó tu hermano, me golpeaban y me decían, venite a confesar para mañana, venite a confesar. Y yo había tenido unas pesadillas horribles. Había pasado, gritaba y no quería salir. Y fui y me confesó, no me acuerdo el nombre, pero un peladito medio rubio, uno de los grosos. Paco. El padre Paco. ¿Era la de Luján? Sí. ¿La abadía de Luján? Sí, sí. Y me preguntaba, sondeaba, y mataste a alguien y sexo con hombres. Y en un momento me entré a decir, bueno, pero pará, viste, la personalidad decía, soy malo, pero no para tal. Y llegó a un punto en que me daba vuelta todo. Y
bueno, y rezá, y no me acuerdo. Bueno, vamos a rezar juntos. Y rezó algo hermoso, que quitó todo esto. Me habló como, perdón por no aceptar este regalo, perdón por ocultarme de ti. Y rezamos juntos. Y el otro día leía, Tom Mitchell, y te pregunto si tiene que ver con esto, tomar el sufrimiento útil. Decía que sería todo más fácil en cuanto uno deja de justificarte, no lo dice porque esto, me enojé por esto, que puede estar uno un día entero revolcándose en su consideración interior de por qué se enojó, y es más fácil decir, sí, pensé así, soltarlo y dejar de proteger a la falta de personalidad como si fuera, como que se equivocó. Pero para eso algo tiene que perdonar. Hay algo más que tiene que perdonar, ¿no? Y decía que eso viene desde la esencia y desde más arriba. No desde uno, es una entrega. No sé si tiene que ver con lo que puedo decir, ¿no? Y soltar, y es como un peso agobiante que por un momento uno puede decir, ¿para qué sostenía todo esto? Y quiero descifrar lo del sufrimiento útil, ¿no? El sufrimiento útil sería hacer esa entrega, ¿no? ¿Por dónde va? De presenciar ese debate, esa tribulación. No sé si por ahí, un ejemplo, por ahí pienso. Pero el otro día, con la palabra sacrificio, también dijiste, no, nada que ver. Por ahí pienso que puede ser esto del sufrimiento útil, sería como que uno dice, me tomo una botella de vino todos los días, en algún momento te empieza a servir, pero llega un momento de decir, che, al otro día me levanto, tengo una acidez de estómago, me siento mareado, destruido, y llega un momento de decir, el sufrimiento que te provoca, decir, no lo quiero más. Entonces, como decir, bueno, por negación me lleva para el lado de decir, bueno, me desintoxico del vino. Porque no... Te voy a dar un ejemplo. Te doy un ejemplo de sufrimiento útil. ¿Puedo? Ahí está por cortarse, o sea que cualquier cosa lo conectamos de vuelta. Bueno, si da por cortar, cortamos, porque esto es para media hora, ¿eh? Te tiro algo para media hora.